La disociación es cuando una persona puede sentirse desconectada de sí misma o de la realidad en su conjunto. Puede durar minutos, horas, días, semanas, etc. Puede no ser más que una soñación excesiva o una evasión de la realidad debido al estrés o a los malos hábitos. Yo soy uno de esos casos en los que es una evasión, o al menos eso creía. Verás, debido a las razones de abuso en las que no profundizaré, la tensión de todo el estrés emocional y físico derivado de ello desencadenó un primer episodio de disociación de larga duración. Sin embargo, algo salió mal. Me dividí en dos. Mi mente y mi personalidad se dividieron en dos entidades separadas. Está mi yo normal y mi versión alterada. Reside en el fondo de mi mente y tomo el control cada vez que me disocio de la realidad. Poco a poco pierdo el control sobre mi propio cuerpo. Esa versión distorsionada de mí es mejor en todos los sentidos. No se ve afectada por ninguno de los abusos y la depresión que tengo, alimentándose de mi energía negativa y convirtiéndose en una mejor versión de mí misma a través de la manipulación de las personas y el potencial latente en mí. Voy a terapia de vez en cuando, pero no es suficiente. La vida solo empeora y estoy luchando una batalla perdida en ese punto. Seguir con mi día cuando tengo el control es como caminar sobre el agua. Todo se siente real, pero apagado por alguna razón. La gente parece falsa, como si fueran personajes no tripulados. Comer, beber, oler, oír y otros sentidos parecen artificiales. Con el tiempo, la vida ha mejorado ligeramente hacia un grado tolerable, pero en ese punto es demasiado tarde. Ya no puedo mantener el control y cada vez siento que se apodera más de mí. Mis recuerdos se están rompiendo en fragmentos. Mi personalidad se está desvaneciendo y mi sentido del yo casi ha desaparecido por completo. Pronto dejaré de existir y pronto estaré observando mi vida como si estuviera siendo controlada por otra persona con un asiento en primera fila. He dado todo lo que tengo y más. Ahora soy muy cansada y no puedo mantener la poca energía que tenía. Hoy será mi último día antes de irme a dormir. Esperemos que algún día pueda recuperar la energía suficiente para volver. Soy el monstruo debajo de la cama. Y no me refiero a una sola cama, sino docenas de camas en mi distrito. Nosotros los demonios del infierno tenemos áreas específicas y un número de casas que frecuentar cada noche. Algo así como Papá Noel llega a todas las casas en una noche. En una de las casas que frecuento vive un niño de 8 años al que su padre golpea físicamente todas las noches. Creí que los demonios como yo éramos los crueles, pero este hombre hace que lo que hacemos parezca inocente. Nunca había oído tantos gritos de auxilio ni probado tanto miedo. Asusto a niños y adultos cada noche y me alimento de su miedo. La regla número 1 es nunca ser visto o interactuar con ningún humano aparte de nuestro objetivo. No soy como la mayoría de los demonios. Me convertí en uno de esos monstruos después de terminar en el infierno. Larga historia. Cada noche paso tiempo extra en esta casa presenciando los horrores que este hombre comete contra su hijo. Siempre le digo que aguante un poco más y que ya no tendrá que temer a su padre. Llevo varias semanas preparándome para esta noche.
Esa noche entré en la habitación en medio de su paliza nocturna y cerré la puerta mientras apagaba las luces. Mi cuerpo formaría miembros flexibles y afilados con los que azotaría al hombre hasta matarlo. Se desplomaba lentamente en el suelo mientras las cuchillas hechas con mi hueso le desgarraban la piel, abriéndole docenas de cicatrices recién hechas. Gritó y me suplicó que parara, pero no lo hice. Cogí mis afiladas uñas y le atravesé el pecho con la mano. Al cabo de un rato perdió el aliento y se asfixió en el suelo. Por fin, ahora el hombre ya no haría nada contra este chico. El chico se tambaleó contra la pared asusado. No podía articular palabra al ver a su padre desangrándose en el suelo. Le dije que ya no tendría que temer a su padre. Ahora puede temerme a mí, y todo volverá a la normalidad. Al fin y al cabo, soy el monstruo bajo la cama y me alimento del miedo. No puedo dejar que nada arruine mi comida. Cuando tenía 12 años, me uní a mi primera comunidad en línea, Gaia Online. Éramos unos chiquillos hablando de anime y coleccionando sprites. Cuando todo el mundo se esconde tras un avatar de colores y nombres de usuario atrevidos, es fácil hacer nuevos amigos y hablar con gente que de otro modo nunca conocerías. Yo vivo en Europa, y en aquellos días hice montones de amigos de todo el mundo. Australianos, canadienses, coreanos, todo tipo de gente. A medida que los meses se convertían en años, y Gaia Online se alejaba cada vez más, solo quedaba uno de esos amigos, Jacob. Vivía en Manitoba, en las afueras de Winnipeg. A pesar de la enorme diferencia horaria, solíamos quedar en línea 1 o 2 horas al día. Jugábamos juntos a MMO y creamos un gremio. La diferencia horaria jugaba a nuestro favor, ya que podíamos turnarnos para ser moderadores la mayor parte del día. Con los años, pasé a estudiar periodismo y dejé de tener tiempo para jugar. Jacob se licenció en odontología. Esa hora al día se convirtió en 1 hora a la semana, luego al mes, y cuando cumplí 25 años me di cuenta de que llevábamos 1 año sin hablar. Me gustaban sus mensajes de Facebook, pero eso era todo. Una cara que solía conocer. El año pasado, volvimos a comunicarnos. Me quedé despierto hasta medianoche y lo encontré justo después de cenar. Hablamos del gremio, que sigue dirigido por gente a la que acogimos, y de dónde nos había llevado la vida. Mientras hablábamos, le pregunté por qué quería ser dentista. No era algo que se me hubiera ocurrido preguntar. Simplemente me pareció algo que debía preguntar. Por lo visto, nunca se lo había preguntado. La mayoría de la gente no lo hacía. La mayoría suponía que era por su padre, que había sido dentista. Jacob me dijo que él mismo, como otros, había supuesto que se trataba de un negocio familiar equivocado. No se había planteado ningún otro motivo. Le había parecido un trabajo estable y su padre siempre había estado contento. Aún así, Jacob parecía un poco apagado después de hablar de ello, como si no se hubiera planteado por qué había seguido esa carrera. Personalmente, no lo entiendo. Los dientes son raros. Volvimos a hablar 1 semana después.
Hablamos de la posibilidad de hacer un viaje allí en algún momento, para conocer a la familia. Tal vez ir a pescar. Quizá llevar una laptop para jugar juegos de la vieja escuela. Algo así. Volvimos a hablar de su trabajo, y mencionó que estaba pensando en lo que le había preguntado. Había estado pensando mucho en ello al parecer. Tengo un recuerdo extraño, dijo. Cuando era niño, vivíamos en Homewood. Mi tía trabajaba los fines de semana largos, de viernes por la noche a lunes por la mañana. Así que mi padre iba a su casa los sábados para dar de comer a sus gatos. Me di cuenta de que Jacob no me lo estaba diciendo a mí. Era más bien como si se lo dijera a sí mismo, y yo me encontraba en el mismo lugar, como si necesitara desahogarse. Era extraño. Tenía un tono de voz que nunca había oído antes, tarareando, casi balbuceando. Mi papá se lastimó mucho en verano. Tuvo un accidente automovilístico. Se rompió ambos brazos. Su brazo izquierdo quedó séptico y estuvo fuera durante meses. Durante ese tiempo, necesitábamos a alguien que alimentara a los gatos de mi tía. Se lo tomaba muy en serio. Demasiado en serio. Solo tenía 8 años. Mis 2 hermanas eran mayores, 10 y 12 años. Pero por alguna razón nunca le pidió que lo hicieran. En cambio, insistió en que yo fuera el que lo hiciera, y que debería guardar silencio al respecto. No queremos husmear en la casa de tu tía. Eso es descortés, me dijo. El primer sábado, cuando fui a dar de comer a los gatos, mi papá me detuvo en la entrada. Me dijo que trajera un balde de metal y un pequeño martillo de piedra. No estás alimentando a los gatos, dijo. Revisa las paredes en busca de dientes. Sé minucioso. Eso es todo lo que dijo. Revisa las paredes en busca de dientes. Sé minucioso. Ni siquiera lo cuestioné, pero la forma en que lo dijo fue como tener una pistola apuntándome en la cabeza. Nunca había estado en la casa de mi tía, y la verdad es que no puedo imaginarme su cara. Tal vez nunca la había conocido. Hasta el día de hoy, no recuerdo haberla visto nunca. En ese punto, Jacob se estaba poniendo nervioso y se detenía de vez en cuando para respirar hondo. Hubo estallidos de risas cortas. Yo no sabía qué decir y nunca tuve la oportunidad de añadir nada a la conversación. La casa estaba en medio de ese espacio grande, plano y vacío. Destacaba como una verruga y apestaba aceites y madera mojada. No quedaba ni una gota de pintura, solo tablones desnudos y hormigón. Incluso la llave de la casa parecía fuera de lugar. Uno de esos grandes trozos de hierro que me manchaban los dedos de óxido. El interior era aún peor. Paredes desnudas con papel tapiz ondulado. Todo se sentía mojado. Tarimas blandas. Todo el lugar parecía abandonado. Sin muebles, a excepción de un sofá cubierto de lino que se había partido por la mitad y una estantería que se había volcado en medio del pasillo. Fui de habitación en habitación con mi martillo y mi balde. En una de las habitaciones traseras los vi por primera vez. Dientes. Una fila de 6 dientes, del tamaño de mi pulgar. Sobresalían de la pared, claros como el día, como granos. Estaban calientes al tacto. Usando el martillo de piedra, los golpeé, uno a uno. Dejaron agujeros en la pared
Algo se movía en su interior. Raíces, tal vez. Sonaron en mi balde, uno por uno. Ese fue todo mi verano. Todos los sábados volvía a la casa. Revisé si tenía dientes. A veces los encontraba en el techo o en el piso. A veces eran tan pequeños como un tic-tac, otras tan grandes como un pulgar. Eran astutos, siempre apareciendo en lugares nuevos. Una vez había docenas detrás del sofá, que me había olvidado de mover las primeras semanas. Al final del verano, había llenado varios baldes con dientes desfigurados y de gran tamaño. Papá y yo nunca habíamos hablado de eso. Solo dijo que quiere que lo haga un hombre. Al final del verano, devolví el martillo y el balde, y mi papá volvió a alimentar a los gatos, como de costumbre. A lo largo de los años, debo haber dejado de pensar en eso. Jacob me dijo que su padre murió hace unos años y que nadie había estado en esa vieja casa desde entonces. No sabía qué decir. En ese punto, solo estaba divagando. Nunca lo había escuchado así. Era como si lo estuviera recordando todo por primera vez. Ese verano fue como un sueño, dijo Jacob. Tan extraño que, en cierto modo, fue lo más real por lo que he pasado. Al mismo tiempo, fue como si nunca hubiera sucedido. ¿Sabes a lo que me refiero? Rápidamente se disculpó, gritando algo sobre pasear a su perro. No hablamos después de eso, pero nos mantuvimos en contacto por mensajes. Traté de ver cómo estaba, ver si estaba bien, pero nuestras conversaciones se volvieron más superficiales. La nostalgia no puede durar mucho tiempo cuando la realidad llama a la puerta. Lo último que supe de él fue hace 2 meses, cuando me dijo que tenía que volver a aquella vieja casa. Tenía que saber si aquel verano era real. El último mensaje de texto que recibí fue: voy a dar de comer a los gatos. No he sabido nada de él desde entonces. El número ha sido desconectado. Quería ir a ver a Jacob yo mismo, pero con el retraso europeo en materia de vacunación y las restricciones de viaje aún en vigor, no hay mucho que pueda hacer. Traté de comunicarme con su esposa, Arlene, pero al principio no estaba dispuesta a hablar conmigo. Ella pensó que había sido una mala influencia para Jacob, y en parte me culpó por traer toda esa situación a su casa. Sin embargo, volvió a ponerse en contacto conmigo hace unas 3 semanas. Aparentemente, cada pista que había seguido no había resultado en nada, y pensó que también podría escuchar lo que tenía que decir. Le conté todo sobre las divagaciones de Jacob, sobre sus recuerdos de la infancia, pero no fue hasta que mencioné la casa de su tía en las afueras de Homewood que ella se animó. Al parecer, había oído hablar de ese lugar. Hemos estado allí una vez, dijo Arlene. No la casa de su tía, sino la casa de su infancia. A partir de la descripción que le di, pudo reducir el área de búsqueda de la casa a la que se había referido Jacob. A pesar de mis advertencias, Arlene insistió en ir allí a buscar a Jacob. Dejó a su hija con su hermana durante el fin de semana y prometió mantenerse en contacto. Le prometí estar disponible por teléfono todo el fin de semana si necesitaba hablar, y Arlene estaba más que dispuesta a mantenerme informado. Después de todo, ¿quién más creería esa historia sino el tipo que la contó?
Finalmente encontró la casa, sorprendentemente con pocos problemas. Una vez que sabía qué buscar, era fácil de detectar. Para otros, era solo un edificio en ruinas por el que pasabas en el camino hacia el oeste. Arlene lo describió así: una casa vieja de un piso, paneles de madera baratos sobre cemento sólido, ni una sola brizna de hierba crece cerca. Todas las ventanas están cubiertas con barras de hierro y láminas de metal bien atornilladas desde el interior. La puerta de entrada parece nueva. La cerradura todavía está aceitada. La puerta trasera ha sido cerrada con ladrillos y cemento. Incluso revisó la chimenea, que estaba llena de piedras. Toda la casa estaba cerrada. Es decir, a excepción del espacio de rastreo. Arlene trabajaba a tiempo parcial como agente inmobiliaria, por lo que conoce algunos trucos que otros no conocen. Muchas trampillas de acceso en realidad no están bloqueadas. En cambio, están ocultas, camufladas o simplemente olvidadas. Arlene sabía dónde buscar y encontró un camino debajo de la casa. Ella no se quedó mucho tiempo. Todo el lugar apestaba tanto a amoníaco que casi se ahoga. Sin embargo, vio algo allí abajo. Ella me envió una foto. Ella volvió al día siguiente, usando un martillo. Comenzó a romper una de las ventanas traseras. No podía doblar las barras de hierro, pero la madera misma estaba parcialmente podrida, así que se dio sin demasiados problemas. Una vez que comenzó a trabajar en el marco, notó el mismo olor espeso amoníaco proveniente de la madera misma. No puedo enfatizar eso lo suficiente, me dijo. Fue nauseabundo, repugnante. Una hora después, llegó la policía. No era la mejor idea tratar de entrar en una casa ampliamente visible en medio del día. Fue acusada de allanamiento de propiedad privada e interrogada. Cuando Arlene explicó que estaba buscando a su esposo, hubo un cambio de actitud inmediato. Los oficiales le pidieron a Arlene que describiera a Jacob, y se hizo evidente que sabían de quién estaba hablando. Juan Pérez, dijeron. Sí, ese es él. Arlene fue llevada a las celdas de detención. Reconoció a Jacob de inmediato, aunque parecía que había pasado por un infierno. Llevaba la misma chaqueta negra que había usado cuando se fue por primera vez, así como los mismos jeans y camisa. Le faltaba uno de sus zapatos, y su cabello estaba encrespado y seco. Había un toque de amoníaco en su aliento. Ni siquiera levantó la vista cuando la abracé, dijo Arlene. Simplemente se sentó allí. Jacob había pasado por algún tipo de trauma. Los oficiales lo habían encontrado, caminando dormido por la carretera principal, dejando gotas de sangre de su pie descalzo. Habían intentado hablar con él o encontrar algún tipo de identificación, pero no había nada. Se las arreglaron para vendar su pie, pero no estaban seguros de qué hacer con él. Ni siquiera estaban seguros de que hubiera dormido desde que lo encontraron, unos días antes. Algo así como: las luces estaban encendidas, pero son tenues, me explicó Arlene. No hay nadie en casa. Después de que Arlene identificó a Jacob, lo llevaron de inmediato a una clínica cercana. Lo sacaron fuera, ya que los oficiales no pudieron hacer que se moviera voluntariamente. Una vez en la clínica, limpiaron a Jacob y lo sometieron a una serie de pruebas: sangre, saliva,
orina y unas cuantas radiografías, principalmente de su pie, pero también para buscar un traumatismo craneal. Su pie estaba torcido, pero aparte de eso estaba perfectamente bien, físicamente. Sin embargo, Arlene notó algo en su radiografía. Sus muelas del juicio todavía estaban allí. Dijo, no deberían estar. Se las quitó un año después de nuestro compromiso. Eso fue hace unas 3 semanas. Arlene llevó a Jacob a casa y le enviaron una remisión a un especialista en traumas. También se habló de llevarlo a un terapeuta, ya que su reacción fue la de alguien que atraviesa un shock violento. También programé una cita con un dentista para revisar sus muelas del juicio. Nunca escuché que volvieran a crecer. Eso simplemente no sucede. Arlene explicó lo extraño que era tener a Jacob de vuelta en casa. No reaccionó al ver a su hija, en absoluto, y su comportamiento fue completamente antinatural. Se sentaba completamente quieto toda la noche, solo para repentinamente entrar en acción. Corría al baño y se quedaba mirando su imagen en el espejo. Luego volvía al sofá o a la cama y se quedaba mirando el techo. A veces gime, explicó Arlene, y no solo en voz baja, sino casi gritando, como si estuviera tratando de forzar un cierto sonido fuera de sus pulmones. Era demasiado para su hija, por lo que la enviaron a quedarse con sus abuelos hasta que su padre mejorara. El especialista no pudo encontrar nada. No hubo daño ni traumatismos en la cabeza, y tanto la audición como la vista estaban intactas. Jacob aún reaccionaba al sonido y la luz. Simplemente no parecía importarle. Un terapeuta no lo hizo mejor. Simplemente no había forma de hacerlo hablar. Podías conseguir que se concentrara en tu dedo si se lo ponías delante, pero enseguida perdía el interés. Explica Arlene. Luces tenues. No hay nadie en casa. Finalmente, estaba el dentista. Llegaron temprano en la mañana y fueron los primeros pacientes del día. Todo lo que sabía era que Arlene tenía preguntas sobre las muelas del juicio de Jacob y quería un examen adecuado. Tan pronto como abrió la boca de Jacob, se estremeció. Hipertoncia, dijo Arlene. Así es como lo llaman. Jacob tenía hipertoncia severa. En términos sencillos, demasiados dientes. Casi toda una segunda fila de dientes. Caninos, premolares, molares. Casi todos los tipos de dientes menos los incisivos. También observaron que su lengua estaba completamente seca y cubierta de úlceras bucales. Docenas de ellas. Además, de coloración severa de las encías. Eso fue solo unos días después de la radiografía tomada en la clínica. Era imposible que a alguien le crecieran unos dientes en cuestión de días. Los dientes no solo van y vienen como les place. Ahora había tantos dientes que las mejillas de Jacob se veían un poco más redondas, y no podía abrir la boca sin hacer chasquidos. El mismo tipo de ruido que haces cuando te haces crujir los nudillos. Pasó una semana y nada parecía mejorar. 2 hileras de dientes se habían convertido en 4. Algunos dientes se encogían, otros crecían. Jacob no podía cerrar bien la boca y su mandíbula estaba ligeramente desalineada. Le creció una mordida gruesa con un canino haciendo agujeros en su labio superior. Su respiración se volvió pesada. Arlene hizo todo lo posible por encontrar un especialista, pero había demasiadas preguntas sobre el estado de Jacob.
Nadie aceptó que tal cosa como la hiperdoncia espontánea pudiera existir. Empezó a pesar, dijo Arlene. Amoníaco. Intentó lavarlo, pero era difícil meterlo en la ducha. Lo mejor que pudo hacer fue meterlo en la bañera. Arlene tuvo que dejar de lavarle la cabeza, pues Jacob aspiraba el agua sin pensárselo 2 veces. El instinto de contener la respiración simplemente se había ido. Su respiración comenzó a sonar como una gárgara. Solo unas pocas noches antes de que Arlene me llamara por última vez, Jacob tuvo uno de esos ataques en los que se puso en acción y corrió al baño. Esa vez fue diferente. Hizo esos horribles ruidos de arcadas, como un gato vomitando una bola de pelo. Todo el fregadero estaba lleno de dientes dispersos, más de 2 docenas. La sangre corría como un arroyo, libremente, de su boca. Arlene marcó el 911 e intentó detener la hemorragia tapándole la boca con un trapo. Jacob no reaccionó, pero su respiración mejoró instantáneamente. Su mandíbula se realineó. Cada diente extra se había salido por sí solo. Después de un breve viaje a la sala de emergencias y de pasar la noche, Jacob fue dado de alta. Estaba sanando sorprendentemente bien. Arlene había estado despierta toda la noche, así que cuando regresaron a casa, se quedó dormida en el sofá. En ese punto, estaba completamente agotada. Las semanas de ansiedad reprimida le estaban pasando factura. Se despertó 11 horas después. Jacob estaba sentado a su lado en el sofá, sonriendo. De hecho, dijo buenos días. No dijo ni una palabra durante semanas, y de repente, buenos días, y contacto visual. Las luces simplemente volvieron a encenderse, de repente. Y las cosas parecían haber vuelto a la normalidad de la noche a la mañana. Jacob se sentía mucho mejor, pero estuvo de acuerdo en que probablemente no debería volver a trabajar por un tiempo. Había estado en una especie de estado de fuga, y no podía explicarlo. Volvió a ser el mismo de antes, aunque un poco dolorido por las heridas en la boca. Claro, se estaban curando increíblemente rápido, pero su higiene bucal había sido deficiente durante bastante tiempo. Sus encías aún estaban descoloridas. Las cosas comenzaron a volver a la normalidad. Eso fue hace solo unos días, explicó Arlene. Estaba lista para dejar todo eso atrás. Ni siquiera iba a llamarte, pero había una cosa que no podía ignorar. ¿Qué pasó con los dientes que escupió? No los limpié. Incluso con su hija regresando a casa y la vida volviendo a la normalidad, Arlene jura que hay algo extraño en Jacob. A veces se levanta en medio de la noche y ella puede escucharlo abrir y cerrar puertas. Se pone calcetines de lana para hacer menos ruido. En un momento, pudo escucharlo mover muebles. Hace 2 noches, Arlene fingió dormir mientras lo veía colarse en la cocina. Se metería debajo del fregadero y martillaría suavemente algo, en silencio. En lugar de confrontarlo, Arlene revisó debajo del fregadero al día siguiente. Lo sé. Eso suena loco. Simplemente loco, dijo Arlene. Había dientes debajo del fregadero, docenas de ellos, colocados suavemente con un pequeño martillo de piedra. Arlene no tiene idea de qué hacer, y yo no sé qué decirle. Ella pensó que esa pesadilla había terminado, pero las cosas están empeorando. Recientemente encontró un diente en el triturador de basura y se ha multiplicado debajo del fregadero.
Su hija se golpeó el dedo del pie con un canino mientras se preparaba para ir a la escuela el otro día. Los dientes están de vuelta en las paredes y Jacob los está poniendo allí. Está poniendo dientes en las malditas paredes.